Así podía partir el podcast. James Dean. Qué bueno. Volver a ti. Volver a ti. Volver a ti. Yo estoy contento, tenemos un crack. Tenemos un crack. Tenemos un bueno, crack. sí, esa historia dejémosla para después. ¿Ah? Dejémosla para después. Porque esto es teatro. Lo tuyo es puro teatro. Estoy cantándola en otro tono, ¿verdad? Sí. No, pero dale. Marcela bien engañada. Te canté pésimo. Vamos. ¡Borra! Es que no la conozco, pero es un ícono. Tenemos a un personaje acá, una persona que trabaja para que los actores hagan personajes, un director de teatro que encontró en esta arte su propósito, después nos va a contar sobre eso, ha trabajado con miles y miles quieren trabajar con él, experto en comedia, le encanta el género de la comedia. Tenemos acá de invitados, parezco programa de televisión, Sí. a nuestro gran Cristian Villarreal, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Maravilloso. Vamos a empezar entonces, le vamos a decir a toda la gente que venga, A, volver a ti. vénganse para acá. Véngase para acá. A ver, primero un poco contar qué hace el teatro acá, ¿verdad? Todo. ¿Qué hace el ¿Empezamos? teatro? ¿Cuántos capítulos de bienestar que hablan de adolescencia, de abuso, de amor? Terminamos siempre diciendo el teatro debería ser un ramo en los colegios, no un simple taller. Oye, lo hablamos eso. Pero muchas veces porque estudia el ser y a través de ese estudio y lo instala a través de historias en escena para que espejee realidades al público, ¿verdad? A través de distintos géneros, que siempre tienen como su qué, de la comedia, del drama, pero es por un bien y un propósito mayor. Cristian Villarreal. Yo quiero saber todo de ti. Todo. Todo de ti. ¿Cómo llegaste a eso? Sí, ¿Cómo todo. estás? Bienvenido. Estoy muy formal. Sí, Explícanos, nos explícanos conociéramos. incluso el acercamiento en algún minuto con temas que después te vamos a empezar a preguntar también Sí, dentro sí. de los capítulos que hemos estado, porque el teatro con la espiritualidad, con las terapias, tiene mucho que ver. sí, claro. Mucho que ver. Entonces, primero cuéntanos de ti, queremos saberlo todo. Tu camino con el teatro. Mi camino. Bueno, mi camino con el teatro fue desde siempre, así instintivamente, se podría decir, porque siempre estaba en el taller de teatro, siempre participaba en todas las cosas que decían, ¿quién se anota? Yo. De hecho, ya cuando aparecía como la 10ª vez en el acto, todos decían, ya, otra vez. Pero era el que se atrevía a hacer muchas cosas. Entonces, eso partió en mí. Yo creo que también siempre me sentí tan distinto, tan fuera de la cosa como de vivir una niñez, una juventud, porque yo ya estaba con gente grande. Entonces, Actores. claro, yo vivía en provincia y trabajaba ya en el taller de teatro y los fines de semana estaba ensayando. ¿De qué parte de provincia eres? De Antofagasta. De Antofagasta, Sí. ya, buenísimo. Entonces, para mí los actores eran, no sé, cuando conocí a la Teresa Ramos en Antofagasta, para mí fue como, ay, una actriz, qué maravilla lo que puede hacer. ¿Qué edad tenías? Es que es muy bonito lo que estáis contando. 6 6. años. Y mientras todos estaban en la pelota, en pelear, no Sí. sé qué, él estaba metido en el elenco de actores alucinado con esto. Claro. ¿Por qué? Porque después quiero hablar del propósito de vida. Entonces, bueno, eso, después nos vinimos a Santiago y empezaron a llevarnos al teatro y, ay, era como que todo quedaba en silencio y yo estaba ahí mirando. Y, por supuesto, una de las tantas veces, el clic del teatro fue La muerte de un vendedor viajero con Tomás Vidiella, que yo se lo decía a él, yo estoy en el teatro deportivo y lo encontraba estupendo, actor, gran persona y para mí fue ahí, yo dije, eso es lo que quiero. Así como, ¿qué hay que estudiar tú? Como que uno no sabe mucho, pero yo viendo eso, estando viendo la función, yo dije, eso quiero, eso es, ahí quiero estar yo, con esa gente. Eso sentirlo desde tan chico. Y claro, fue cabro chico y lo decidí, no estudié teatro por otras cosas de la vida que no voy a estar, eso es otro podcast. El director de teatro, el Sí, director sí. de teatro. Entonces, bueno, por cosas de la vida
enganché con un elenco de Jaime Azócar y bla, 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 bla. Y ellos me dieron la posibilidad, ¿querés ser nuestro productor? Y yo, ¿qué productor? ¿Qué es lo que es eso? Este niño ¿Qué que edad estaba tenía ahí, dentro, Cristo? Cuando empecé, 17, 18 años. 17 cuando empezaste con cuando le dijeron entra, ven, Cuando le dijeron ¿quieres ser entra. parte Sí, de nosotros? 18, 18, A casi este niño que 18. siempre lo vieron ahí, mirando, alucinado. Entonces 18 y empecé desde los 20 y empecé a trabajar entré a estudiar relaciones públicas. Ahí yo caché que me iba a servir para ser productor de teatro. Ya. Y Exacto. Él es director y productor. Exacto. entonces, bueno, partí por ahí hasta que, bueno, hice un recorrido, después conocí a la Liliana Ross, me llamó con Hugo Mil para una obra, porque yo resulté bueno para vender, bueno para armar esta cuestión y que funcionara. Y bueno, no te das cuenta un poco hasta cuando ya tenía unos años de pega y después se dio la posibilidad de que yo armara mi propia compañía y armé y surgieron cosas muy bonitas, siempre produciendo. Pero hubo un momento que nos llamaron para una obra, nos llamaron, digo, porque una amiga mía, actriz, que me la encontró en un festival de cine, me dice, oye, Jorge Díaz me escribió una obra, me dice, cuando la tenga, porque me gustaría trabajar contigo. Yo le dije, sí, claro, fantástico. Me llamó, no encontrábamos director. Yeah. No encontrábamos director. Yo sabía que en algún momento lo iba a poder hacer, pero que iba a estudiar y que iba a prepararme, y que sí, a lo mejor no sabía mucho todavía. Me llama Jorge Díaz y me dice, quiero hablar contigo. Me dice, mira, estuve hablando y... Jorge Díaz. Y Jorge me dice, hemos decidido que vas a ser tú el director. ¿Cómo? Es que todo sí, obvio que sí. Sí, no, yo le digo, pero déjame darle una vuelta. Y me acuerdo que llamé a un par de amigos y me dicen, weón, estás loco, ¿cómo se te ocurre esta weá? Y dije, no, esta weá sí me lo está diciendo él. Y Jorge me dijo, ¿cómo crees tú que yo empecé? Él era arquitecto. Empezó a hacer dramaturgia en el Ictus, era actor. Me dijo, no, tenés que hacerlo. Yo creo que tú sabes mucho de teatro. Dramaturgo de muchísimas obras importantísimas. Claro. Para contextualizar. Sí, pues, bueno, Jorge Díaz, el dramaturgo chileno, yo creo que, si no el más conocido a nivel mundial, Sí. por El cepillo de dientes, Requiem para un girasol, El velero en la botella, muchas obras muy entrañables en el ideario, bueno, por lo menos de nosotros, y en muchos países se hace, no tanto acá en Chile, después que se murió, pero bueno, él me dijo... Él te dijo, dirígela tú. No, dirígela tú. Te quiero hacer una pregunta. ¿Él conocía tu recorrido en el Sí. teatro? Recorrido me refiero a ser un niño de 6 años estando ahí mientras ensayaban. Bueno, ¿Sabes? yo me acuerdo que una vez, te voy a contar una cosa súper linda, ¿Ya? estaba ensayando el Ictus y yo había vendido una función para ellos y me dice, ¿queréis ver cómo ensayan ellos? Yo vi, ni la Delfina, la Elsa Bolete, Gustavo Mesa, el Pepe Seca y todo, y yo me acuerdo que yo vi a todo esto grande y me escondí entre medio de las butacas, me agaché y de repente la Maite Fernández, que esa es la señora que me llamó para la obra de Jorge Díaz, ¿Ya? me agarró y me dice, ¿quiere un tecito? Siéntese en la butaca, me dice. Y yo lo escuchaba hablar, yo decía, no, esta weá es una maravilla. Increíble. Claro, Qué increíble. hermosa historia. Bueno, y uniendo la cosa con Jorge Díaz, y Jorge fue el que se le ocurrió que yo podía servir y lo hice con toda la patudez. Dirigiendo actores Que fue profesionales. la Shlomit Beitelman y la Maite Fernández. Bueno, Shlomit, una amiga mía entrañable, que ella fue la primera que me conoció de escolar, que me dijo, cuando tú tengas una compañía de teatro, yo quiero trabajar contigo. Ella fue mi premonitoria. Estamos hablando de actores y actrices chilenos importantes. Bueno, ¿Cómo vieron eso? ¿Cómo vieron a ese niño? La Shlomit, sí, ella fue linda y bueno, la Maite en esta obra y lo armé, no me pregunté, como una patudez
Pero es que que no yo te creo que ese es el pregun- factor Dale, importante, sí. ¿ah? Yo creo que es un factor muy importante, el decidirte. El decir es como cuando empezáis un proyecto, disculpa, y tenéis como muchas barreras Sí, claro. que te ponís tú como ser humano. Claro, En todo, en la vida es así, ¿ah? En la vida. O sea, claro. tú te ponís un proyecto, una empresa, Ujú. y si empezáis a ponerte barrera o empezáis a poner el pero, o el porqué, Porque el o miedo el puede porqué, estar. el miedo. El miedo puede estar, pero... En cambio, si te empoderáis y tú decís, después de todos los miedos que afloran y todo eso, y tú decís, esto no me lo va a ganar. Experiencia, el mirar, el estar, el conectar. Eso es el atravesar el miedo. no, el decir, ¿cachai? Incluso yo he visto, yo ya sé, yo ya entiendo. Puedo hacerlo, Claro. me falta el animarme y el enfrentarme. La experiencia, Claro. hacerlo por primera vez. Claro. No, yo me acuerdo que la armé así, pero ¡pum! Con una idea. Y yo, bueno, me junté con Jorge. ¿Qué obra era? Santas Vírgenes y Mártires. Que además ese título lo puso Jorge. Entonces, ¿Estás hablando de qué año más o menos? el 2000. El 2000. 2000. El Ya. 2000. Esa fue la primera dirección mía. Y claro, fue... ¿Y de ahí no dejaste de dirigir? Nunca he dejado de dirigir. Esa fue tu primera obra. Y luego- Dirigía, pero yo ya tenía la compañía que habíamos hecho un cúmulo de... Pero estabas de productora. De antes, productor, claro. claro, Y claro. ahí empezaste a dirigir Claro. y a producir, que Claro. créeme que no es cualquier cosa hacer Sí, las dos cosas. claro. Se necesita mucha pasión. Para hacer las dos cosas, mucha pasión, mucho oficio y mucho propósito. Porque solo producir una obra de teatro, Oye. la gente de teatro lo sabe. Sí. Produce y dirige. Sí. Bueno, y una intención, una forma, un norte. Es que es lo suyo. Sí. Claro, yo aprendí de Jaime Zócar, que se lo reconozco, era como, ya, voy a hacer esta obra, esto tiene que tener una fecha, tiene que tener un propósito, porque también siempre hay algo que nos pasa mucho en el teatro, que de repente las cosas empiezan como a... Tenemos mucho tiempo para ensayar, ¿no? Pues, y en los tiempos que no se pagan los ensayos, que la gente hace mil cosas para poder llegar, para vivir y para coordinar los ensayos, para ensayar una obra, ponerle un tiempo, eso es muy importante. Entonces, Jaime siempre ponía fecha. Y yo también lo asumí. Y con las Santas Vírgenes no nos dimos ni cuenta cuando ya estábamos en camino a Talca, porque yo había vendido gira. Para que la gente sepa un poquito, Cristian, Sí. un poco, cuando haces una obra, ¿cuántos ensayos tienen que hacer más o menos los Pucha, actores o para sea, poder- siempre uno quisiera ensayar, ahora me importa más ensayar, pero bueno, siempre es poco, porque diversas cosas, de repente decís, ya, esto es para octubre, oye, hay 3 meses, 2 meses, pero al final te das Porque no cuenta... estamos en un mundo que pone recursos para el arte y para Claro, la cultura. claro. Ujú. Entonces, de alguna forma, los actores estamos poniendo nuestra alma, nuestra humanidad y nuestro oficio, tal como el director, el iluminador, todos, para que esto funcione. No siempre se pueden pagar los ensayos porque no hay fondos culturales Claro, que nos avalen. claro. Por lo tanto, tenemos que priorizar la vida misma, nuestras familias, no sé qué. Y con todo esto logramos hacer este montaje. Claro. Lo que significa que se hace a la chacota y ensayamos a la rápida, no. No. Todo lo contrario. Claro. En 2 meses, Claro. para responderle un poco, de Claro, no, lunes a viernes, pero de 3 horas repente diarias. es un mes, de repente es un mes. Claro, distinto. ¿Sabes Claro. qué? Hagamos esta obra y mira, ya me la están pidiendo en tal lugar. Claro. Y no por eso se convierte en una fábrica de salchichas, sino que todo lo contrario. Por eso mismo es que el alma la dejamos completa en el trabajo, Claro. para que se haga y para que siga existiendo teatro. Si no existieran hombres tan apasionados como él y como los actores y como el gremio en general, las artes y una de ellas el teatro ya no existiría. Claro, porque además yo siempre digo, en cada función que hacemos, que ahora me he puesto bueno para decir cosas, Pero está bien. Pero... el arte en Chile se sostiene gracias a los artistas. O sea, más allá que uno le guste, que uno le pone color y todo, pero de ensayar, y ensayar gratis, weón. O sea, estamos en un país que, claro, lo encuentran simpático, raro, estrafalario, y que hoy las cosas que hacen ustedes, pero esa pega, si no hubiera esa cuestión que día domingo, ¿y para dónde voy a ensayar? O día sábado voy a ensayar. Y de repente a las 9 de la mañana, pero pucha, tenemos un almuerzo, ya uno se lo salta porque uno sabe que el ensayo es trabajo. Y los artistas
así todos logramos hacerlo. Logramos hacerlo. Yo me siento ¿Por qué crees que pasa eso? Aparte de, voy a aprovechar de poner mi punto de vista, de que sabemos lo importante que son las artes para la sociedad, para la humanidad. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque hay muchos que lo dejan en el camino. No. Porque es heavy este trabajo. Sí, es heavy. ¿Cachai? No, o sea, yo creo que Hermoso, yo además. creo que sí, siempre digo, ya, estamos dispuestos a estas condiciones, porque el teatro, desde cuando yo empecé ahora, ha cambiado mucho la forma de hacer teatro y ya los montajes son más cortos en el tiempo y ya se transforman en una obra de repertorio y tú sigues haciendo otra y otra y otra y otra que dicen, oh, hay tantas obras. No, porque uno tiene que tener distintas alternativas para poder calzar con tu propósito de vida, que es vivir de esto. Vivir de esto, po. Vivir de esto. Entonces, bueno, pero yo creo que pasa eso. Uno, si no hubiera pasión, no se podría hacer nada. Y yo creo que ¿por qué pasa que estamos tan desamparados? Porque a mí me parece que el teatro se habla siempre de las artes y la música y el cine y todo, pero el teatro, realmente, ¿qué es lo que pasa en el teatro? ¿Cuánto cuesta hacer teatro? ¿Quiénes están en el teatro? Eso nunca se ha visualizado realmente. Claro, salen los más conocidos, a lo mejor uno no es visibilizado por la gente. El director, el que está atrás de escena. Claro, entonces, pero te digo, no hay una política de Estado. O sea, yo siento que todo parte, siempre nos comparamos con los argentinos, no hay políticas de Estado acá. Hay muchas necesidades, eso estamos claros, pero no se le obliga a la empresa a colaborar, no se le obliga, no sé, si eres una constructora en tu edificio, a una sala de teatro. Tenemos pocas salas. El referente a lo que hablabas tú de los ensayos, de repente uno está haciendo lo mejor y salió para 3 semanas más, una temporada de 3 semanas en uno de los teatros importantes de Santiago. Tenés que traer la obra lista. Entonces, no hay una política de Estado que diga, esta es la realidad. Porque no se entiende el valor del No se teatro y entiende. del arte. No se entiende, o sea, lo que él mismo dijo, hay otras prioridades, y sí, lo Claro. afirmo, súper importantes, pero esta no es una prioridad que por lo mismo hay que desechar. Claro. O sea, nosotros siempre hemos dicho en los capítulos, amigo de mi alma, para poder conseguir las cosas, aunque el desafío sea grande, tenemos que sentirnos bien, tenemos que estar conectados, tenemos que estar en un bienestar y ahí es donde más se cruzan obstáculos, se logran cosas, ¿verdad? Y el arte, el teatro, la música, ¿quién no escucha música para regularse? Es que por eso te digo, acá hay un tema que es súper importante, que es lo que también estamos hablando de la desconexión. El cómo nos desconectamos como ser humano y cómo en algún minuto tenemos que conectar con este tipo de cosas que son maravillosas. Entonces, la desconexión es el internet, la desconexión es el trabajo forzoso, es todo lo que tenemos que hacer. Lo que nos falta como país y como sociedad es entender que hay cosas que nos hacen bien que no estamos trabajando. Un poco lo que hablamos también de los niños. ¿Qué pasaría si nosotros le metemos a los niños en básica algo de espiritualidad? En donde los niños empiezan a tener herramientas para poder, pero no lo hacen, herramientas para poder visualizar de mejor manera la vida. ¿Me entendí? ¿Qué pasaría si nos enfocamos y decimos y sacamos un poco los perjuicios que tienen un poco el estudiar teatro y esas cosas? Que es cómo voy a vivir, qué es lo que voy a hacer por algo que es la sociedad me va a ayudar. Porque es algo hermoso, es algo maravilloso, es algo que tengo que luchar. Feedback. Es un feedback en donde ustedes ayudan a sentir lo que necesitan sentir las personas. Oh, Amor. bonita, amén, ¿Verdad? amén. Entonces, amor, cariño, cercanía, el aquí y el ahora, la conexión con el presente, el entusiasmo que ustedes le ponen el espejo, amigo. Claro, el entusiasmo que ustedes le ponen como actores para poder transmitir algo, una escena que llega a las personas. Claro. Tú de poder transformar todo esto en algo maravilloso, que la gente diga... Hacer la conjunción de cada personaje, Y del diálogo, la música, yo las también luces. pienso en el diario vivir, que a los niños sobre todo, por ejemplo, se les llena la cabeza con tanta divina estupidez, los volvería más simple, es Exacto. todo más simple. Sí. A través del teatro poderse expresar.
ni tus problemas de personalidad. Canalizar ni su energía. Sí, su energía. Aceptarse. Porque el teatro estudia el ser. Mm. Lo hace historia. Lo hace historia. Y lo muestra a través de distintos géneros. Claro. Entonces, estilos. es tan importante que tener escuela de formación artística, que lo he hablado con todos estos alcaldes, porque es importante la gente en qué minuto se relaja. Cuando tú haces un taller, oye, tú ves de cómo llegaron a cómo se van, hay un cambio sustancial y es tan importante. ¿Qué tengo para mí? ¿Me gusta la música? ¿Puedo tocar ese instrumento? ¿Puedo aprender a tocar este instrumento? ¿Me gusta de verdad? También, como hay gente que, por ejemplo, es capaz de aprender gaita. ¿Ya? Está feliz. Sí. Es un momento de desconexión. El teatro, que toda la vida quisieron hacerlo, de repente una señora grande, arriba de un escenario, aprenderse un texto y hacerlo. Entregar esa emoción y comprender también el trabajo de los actores. El trabajo del teatro integralmente. Un trabajo súper difícil, hay que ser disciplinado, hay que ensayar, hay que llegar a la hora, hay que saberse el texto. Hay que estudiar muchos aspectos de la obra, no solo el personaje. Claro, la conducta de ese personaje. Como dicen los teóricos, cuando entra a escena, ¿de dónde vengo? La pasada por el escenario, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Y a quién me voy a ir? Me voy muerto, no sé, pero... ¿Qué está viviendo No, ese personaje? Hay aspectos que también son súper importantes. O sea, canalizar toda esa energía el actor para poder meterte en un personaje, que eso requiere un desgaste Entramos emocional, en un viaje físico. energético que es un hilo... Claro, en donde estáis ahí y más viviéndolo. encima el actor de repente dice, oye, pero ¿por qué me diste este personaje? No era para mí. Claro, y uno lo ve. Yo en ese sentido soy súper bueno como para visualizar gente y digo, esto es para este para este otro. Este podría, no, esto no podría, esto lo cambio para acá. Y claro, van pasando, creo que la mejor forma es establecer una relación muy particular con cada uno. Y tú vas desarrollando los aspectos de estos personajes y cómo los vas, en el teatro se llama buscar las relaciones. Van entrando y de repente los tenía todos ahí funcionando. La Lily Ross decía que el director era el titiritero. Ah, sí. Entonces, claro, y lo va a hacer, pero tú tienes que construir esa relación. Y para que se cuente la historia. Para que se cuente la historia. A través del conflicto que tiene cada uno de ellos, hay un propósito que cuenta una historia y no nos podemos perder de ese hilo. Entonces, ¿cómo hacemos que esa historia no sea lineal? Claro. ¿Cachai? Y tenga contrastes, tenga como qué va a pasar, se piense que finalmente va a morir y a última hora pasó que, ¿cachai? Y no se muere. Hayan emociones, haya vida y no se muere. Sí. ¿Qué tenemos que hacer como país para poder entender un poquitito esto y poder abrir la mente de las personas que básicamente tienen esta posibilidad de cambiar un poco el rumbo de la arte? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque en todas las cosas podemos... Claro. Políticas de Estado, sí, es algo así tan fácil, pero entender a nivel país. ¿Por qué la salud mental está tan mala? Porque la gente no puede, no tiene cómo desconectado, cómo expresarse, cómo le voy a pedir a una señora que sale a las 6 de la mañana de su casa y llega a las 9 de la noche, de lunes a viernes? Y que gana 500 lucas. Claro, entonces... Su municipalidad le puede ofrecer un taller y que la va a hacer expresarse, abrirse, reconocerse. Eso es algo bien importante. Pasa hasta con los mismos actores, de repente lo da vuelta con el personaje y dice, ¡ay, bueno, lo que descubrí! Que eso lo tenía, lo puedo pedir prestado. Y la gente cuando se encuentra es maravilloso. Por eso digo, políticas de Estado. Si no hay ese entendimiento que las artes hacen una contribución maravillosa. Social y humana. No poder. Tantos crímenes, en las cárceles ha intentado hacer mucho taller también. Y no se sostiene en el tiempo. Porque no hay platas. Claro, porque no hay platas. No son prioridad hay platas que se ocupan para estupideces. Claro. Porque no son prioridad, porque no está el ocupar. entendimiento que también dice Cris. Es un entendimiento, Claro. no es un hobby, no es una entretención, no es solamente para que lo pasemos bien y pensemos en otra cosa. Claro. Las artes somos nosotros. Y aquí, si
felicitemos a nuestro precioso Héctor Noguera que partió. Nosotros somos chicos, nadie nos ha enseñado absolutamente nada porque nos están mimando y apenas antes de aprender a caminar ponen una música y sin que nadie nos enseñó el concepto del baile estamos... El cuerpo es arte, el cuerpo es música. El teatro está hecho para espejearnos, para contar historias, para aprender, para el estudio del ser, ¿cachai? ¿Cuántas capas está detrás del estudio de la actuación y del teatro? Fíjate Es que importantísimo. tuve un privilegio de estar hace unos años en París y en salir del Centro de Arte Georges Pompidou. Y adentro del Georges Pompidou iban los papás con niños chicos y esas mismas esculturas, esas mismas cosas eran en chicos que los podían tocar y los papás le iban enseñando cómo se llamaba, cómo lo podían hacer un rompecabezas de eso, cómo poder articular eso. Las tías lo traen acá. Nosotros nos falta entender eso. Oye, no, es una cuevita simpática. No, es algo prioritario para el alma. Si es lo que tenemos mal, el alma. Eso, no para que un país sea todo arte, no, todo, para que un país incluso tenga plata y personas felices trabajando. Es cultura. Y sensibilidad, porque con este grado de violencia que tenemos, o sea... Tremendo, sí. Por eso te digo, estamos mal enfocados. Mal enfocados. O sea, en la televisión, en las noticias, te muestran puro desastre. Tú mirás y asesinato, esto, otro. Oye, mostremos arte, mostremos cosas, innovación, mostremos crecimiento, mostremos cosas que hagan que nos dé un ratito para poder pensar en que tenemos futuro. Le estamos diciendo a los niños que ven la televisión, no tienen futuro. Claro. ¿Me entendió, no? En vez de decirle, oye, hay cosas que te pueden motivar, hay cosas que te pueden incentivar, ¿me entendí? Esto mismo de generar algunos talleres de teatro en los colegios, weón. Aparte, amigo, nosotros todo lo que hablamos sobre las terapias de otro tipo, ¿cachai? Como holísticas, cuando uno tiene que entrar a un psicólogo, lo que te abren es tratar de encontrar tu yo, más allá del problema, más allá del miedo, es sacarte las capas para que te encuentres, el desarrollo de la empatía en algunos casos. El teatro tiene todo eso. Yo para poder representar un personaje tengo que tener la empatía muy desarrollada. Y te trabaja la sensibilidad. Entonces, ¿por qué no es un ramo en los colegios? La sensibilidad. Te trabaja la parte linda del ser humano, que es la parte de la conexión. Pero ¿cachai? Que cuando existe gente que logra hacer esa arte integrada, que el niño aprende, no sé, historia haciendo teatro, por ejemplo, lo que te enseña, ya el profesor ya mira como, oye, hace esa guay rara, a lo que nos está llevando, no, mejor el método convencional. Y lo más importante es que el cabro se explaye, se exprese, se logre comunicar, que diga lo que le pasa, si le interesa, porque hay muchas weas que uno aprende en el colegio que no te interesan, pero hay cosas que no se te van a olvidar más, pero todo gracias al teatro. Oye, incluso los miedos a las exposiciones, sí. a cuando exponen una materia, o que están todos nerviosos y todo, esto ayuda mucho para eso. Por eso hay muchos actores que hacen clases de oratoria, que es como encontrar qué hay detrás del discurso, para que sea un discurso potente, y que no solo se escuchen sus palabras, sino que te deje algo. Todo eso también se estudia en el teatro. Oye, Cristian, una preguntita. Sí. ¿Quién fue una persona que a ti se te ocurra y que tú digas, esta persona marcó mi vida profesional? ¿Y por qué? Ay, qué hermosa pregunta. Tantos, ¿no? Sí, harto. O sea, yo te nombraría así unos poquitos. Jorge Díaz, indudablemente. Porque él dijo, no, tú, yo. O sea, fue el primero que abrió. Sí, yo creo que también, porque, claro, como a mí me gusta el teatro, yo siempre peleé a las horas, siempre iba a ver las obras de él. Me acuerdo que de repente nos encontrábamos en el tablillo. Oye, fui a ver tu obra, me pareció. Y él, ¿y qué es lo otro? Y que se reía mucho de eso, porque siempre me decía, eras como un cabro chico, pero decía, ahí dándome la receta. Dándome el resultado. Ese uno. 2, Nissim Charim. Sabía que lo ibas a Sí. Tú me hablaste de él muchas veces como un padre para ti.
Sí, yo lo quería mucho. Éramos tan distintos. Claro, yo venía a la comedia, la frivolidad, y este señor que hacía como puras cosas muy contundentes y que encontraba un humor especial. Y también peleamos harto, pero también nos encontramos, yo trabajé en su teatro como productor de la sala y trabajé en 2 montajes con él. Fue maravilloso verlo. Yo lo único que decía cuando iba a ensayo, decía, voy a clase. Voy a clase. Y ya teniendo años de experiencia, no te está contando de sus inicios cuando trabajó Claro, con él. Él claro. ya con años de experiencia, él con su humildad No. de seguir aprendiendo siempre. No. Voy a clase. Voy a clase y yo decía, ver a Roberto Poblete con improvisar esos ensayos y decía, no, esta weá, yo decía, ¿quién me va a creer esta cuestión? Nada, po. Nada. Tomás Vidiella, de todas maneras. También tremendo, sabía de todo, era muy buen actor, un buen arrollador. O sea, nada que, sí, como te digo, no, hacía las weas con pasión. Se entregaba. Sí, y por eso el resultado. Él todo lo que hacía tenía un muy buen resultado, que aunque no te gustara, pero el espectáculo, él pensaba en el público, pensaba en los títulos, pensaba en el decorado, pensaba en la iluminación. Un hombre integral. Yo creo que ese es como mi norte. Es que eso es fundamental para el tema de lo que hablabas tú, que me decías tú, que él concretaba todo y que tenía como esa visión. Cris. Claro, po, es que Claro. esa Por visión eso es- puede vivir de esto claro, durante po, tantos años. porque teniendo esa visión, Él piensa y hace. el norte, claro. Ah, el no, norte- lo que pasa es que del teatro no se puede vivir, porque no sé qué, entonces, bueno, tendré que hacer 4 obras anuales y tendré que venderlas de Arica a Punta Arenas. Claro. Y no está trabajando desde el desgaste, porque le apasiona. Él Claro. se está nutriendo de su trabajo constantemente. Claro, y ahora también a uno le pasa cuestiones que tú así con mucha ilusión y de repente no esperáis que te vaya tan mal y de repente en el teatro, de repente esa obra es quien la hace, tú decís, esto puede andar bien y de repente son unos éxitos que tú decís, esta weá, ¿por qué? Y la también gente- vivimos lo otro, meses Claro. de ensayo y una obra que finalmente no encendió. no sé. No encendió. ¿Cachai? Para que bajemos del idealismo y veamos Sí. todas las capas que está detrás Sí. de esta gran pasión, que es hacer arte. Sí. Oye, pero dentro de tú como de tú como persona, de tu yo Ah, interno. y perdón, Sí. y el otro, el Rolo Valenzuela. El Rolito. Ay, que Grande queremos los tres. Rolo. Tirémosle un beso a los Rolito, tres. te queremos con todo el corazón, eres lo máximo. Lo No, máximo. él es un... Él se pone al servicio y a la semana se tiene que saber el texto, si no se vuelve loco. Vamos a invitar al Rolo. Y te escucha, y yo también creo que, como todos tenemos nuestros altos y nuestros bajos, pero él tiene esa humildad de tratar de... ¿Cómo? De repente uno está hablando, entonces aquí va a venir una escalera y tú vaya a saltar de la escalera. Y el Rolo te mira, te escucha. Y él, como sea, se tiró nomás. El primero en tirarse. Oye, esa Sí, cosa el que tiene- primero en tirarse. Oye, eso que tiene el Rolo es impresionante, ¿eh? Qué bonito lo que dijo Chris. Como, sí. Los actores y personas como Rolando que le hacen honor a eso, Sí. nos ponemos al servicio del personaje. Sí. Ya. Porque muchas veces tenemos que irnos a las 11 de la noche con el pelo mojado si es que nos teníamos que duchar en escena, por ejemplo. Tenemos que abrir emociones, tenemos que abrir capas nuestras y es por un propósito mayor. Los actores nos ponemos al servicio del personaje para que la obra de teatro se pueda contar. Sí, claro. Y eso tiene un gran propósito, no tiene que ver con el ego, no tiene que ver con querer mostrarnos. Créeme que por tener el pelo mojado a las 11 de la noche, enfermarnos y tener que ir a actuar igual porque la obra tiene que continuar, no es por ego y por querer mostrarnos. No, es porque hay un obvio. propósito muy grande social y humano. Es que estoy hablando a las cámaras. Oye, pero también, compañera entrañable, a propósito de eso que dice la Maida de las 11 de la noche, hicimos una vez una obra, un monólogo con la Cecilia Cocuriel, la Chichi, amiga mía también, que la adoro. La amamos. La amamos. Que terminaba unos cuadros, entonces me dice, pero cocina, ¿y esta cocina va a funcionar? Nosotros que no, le dije, sí, va a funcionar. Vas a tener que cocinar el plato y vas a tener que terminar. Estudiar esa hueá, cómo cortar las papas, en qué momento las cortaba y las ponía y las secaba, y empezar a calentar el aceite, tenía que freír papas, freír unos huevos
y tenía que el plato estar servido y la mesa puesta al fin del primer acto. Tú decías, pero es como si uno lo hace en la casa. No, hay una historia, hay un tiempo, hay Sí. una emoción, hay algo más grande Bueno, que tiene que contar. y la cuestión que ella es súper matea, súper matea. Matea. No, y ensayamos, me decía, ¿podemos ensayar? Cómo colocaban las cosas y toda la cuestión. Y ensayaba sus huevos fritos y claro, llegaba con su plato impecable. Y cuando empezaba a preparar el sonido del aceite, yo sentía al público todo así como, oye, esta hueá se va a inflamar. y ella, siendo la cuestión. La veo. Sí, y cuando lavaba las manzanas, caía el agua que además, o sea, uno ve lo bonito, pero trataba la manguera con la hueá, con el balde para que saliera el agua y toda la cuestión. Perfecta. Y cuando lo lograba, me miraba para entre cajas y me decía, así como, vamos bien. Fin del primer acto, el plato servido. Eso no lo ve el público, pero esas cosas son las chucheras de Claro, uno. son detalles que no los ven, pero que Sí. lo llenan de... No, era fantástico y claro, y prender la radio y poner... Todo tiene una historia, como he visto obras, una obra que se hacía una cazuela y partía la obra, una tragedia, yo no me acuerdo el nombre de la obra, pero la olla y la caía poniendo el pollo y lo hervía y cómo pelaba las verduras y cómo lo iba poniendo. Y al final de ese primer acto se hacía esa cazuela. Oh, tú decís, yo siempre pienso esa cuestión, yo digo, ¿cómo ensayaron esta hueá? Porque eso es solo la acción Claro. de una escena que tiene miles de cosas Cosas. más importantes, la acción de cocinar. Sí. ¿Cachai? El actor está en otra cosa y tiene que cocinarlo como si estuviera en Sí, su casa. pero yo me quedo pegado en esos detalles, a mí me gusta. Sí, te encanta, Me- apasionan. me- Parece que nos vamos a la comunidad terapéutica. ¿Al tiro? ¿Sí, Sí. o no? ¿Estamos? Sí, yo le cacho ya los tiempos al Cris. Ah, ya, bueno, Al Cris, entonces... Cris. ya. Tenemos dos Cris. Entonces nos Tú tenés vamos... que decir terapéutica y como ¿Terapéutica? como programa televisivo de los años 80. ¿Me entiendes tú? Sí. Entonces digo, nos vamos a comunidad. Terapéutica. De Las Condes. ¿Buscas un lugar donde realmente te sientas escuchado? En la Comunidad Terapéutica Las Condes hemos creado un espacio pensado para tu bienestar integral, con más de 80 especialidades que van desde la psicología clínica hasta terapias corporales y energéticas. Aquí encontrarás el apoyo necesario para reconectar contigo mismo en un entorno seguro y acogedor. Tu bienestar puede comenzar hoy. Te esperamos en CTLS. La comunidad terapéutica Las Condes es uno de los lugares que nos sostiene Ya, a nosotros. ya. Y ha sido increíble y mucho más. Y está, pero para arriba, Estamos ¿no? creciendo. Está creciendo. Te juro que la heavy. gente está entendiendo el concepto, qué rico. Ha sido difícil, este año ha sido un año súper complicado, está siendo un año complicado para todos. Económicamente, el país está temblando Sí. en todo sentido, han pasado varias cosas, entendemos a todas las personas porque también somos parte de eso que está ocurriendo en el país, pero para la comunidad también ha sido difícil, pero ya se está entendiendo el concepto, la gente está buscando comunidad, amor, abrazo, cariño, y eso es muy, muy bonito. Y para repetir, porque yo repito, soy como la señora, repito. Cuando Sí. hay propósito, las cosas funcionan. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Cristi, Ann, es que somos demasiado amigos, yo lo adoro con el alma, estoy muy emocionada de que estés acá. No, de yo verdad. también. Tú eres muy apasionado, ¿para qué voy a redundar eso con el teatro? Es algo que entró en ti, se sintieron desde que eras muy chico. Vas a ver muchos teatros, muchas obras, perdón. Yo si le quiero regalar un libro para el cumpleaños, el primero le tengo que preguntar si es que ya lo tiene o si ya se lo leyó. O sea, él se empapa de teatro, ¿verdad? Y desde ahí estoy muy segura de que vas a ver obras, dramas de distintos géneros, estilos, siempre se está actualizando. Pero como género principal, tú escogiste un poco, sin cerrarte en ello, la comedia. Sí. Cuéntanos un poco cómo esa decisión, por dónde pasa, qué te pasa con la comedia. Yo diría, Eso. diría que fue un poco inconsciente, pero me encanta que la gente se ría. Ahora me gusta que se rían más conmigo. No. Mentira. Sí, yo le pego harto a la cosa de que la gente
cómo conducir las comedias. Ahora, claro, con el tiempo uno va queriendo un poquito más de contenido en las comedias, cierto tipo de comedias como que no me motivan tanto, porque uno entre más ve, a mí me pasa, no sé si le pasa a usted, que uno va al teatro y yo digo, ya, esta cuestión va a terminar así. Claro. O de repente digo, no, Que ya esa te cuestión imaginas el final. esa cuestión que fome, ¿no? Cuando esta cuestión daba para hacer, no sé. Entonces, pero siempre digo, cuando la dirijáis tú, hazlo como queráis. Pero como te digo, me gusta la comedia, siento que la gente necesita reírse, son las obras que por supuesto tienen más éxito, pero es rico cada cierto tiempo hacer una obra Que te haga pensar. que tú digáis, vamos a todas con esta, vamos a todas y la hago y démosle. Po. Y ese caballito de batalla que hay tenido como en tu vida, Sí. ¿qué obra es? ¿La que más le tenéis cariño? Ay, qué buena La que pregunta, va- qué difícil también. Están todos los elencos estamos así. Es palpo. ¿Cuál es la que más le No, tenéis tiene que ver con cariño? la obra más Sí, que con los sí. actores. Sí, yo diría que obras que me hayan gustado hacer, bueno, todas, porque uno siempre lo que está haciendo es lo que más te gusta, pero obras así que yo recuerde y sienta que hicieron algo importante en mí fue Escena de la vida conyugal, con la Chichi Cucurella y el Osvaldo Silva. Venía haciendo comedia, mucha comedia de distintos, más profunda, más light, más etcétera, y esa obra como que yo dije, ya estoy para hacer algo un poquito más, con más contenido, con más exigencia, porque también tiene que ver con una cosa que me pasa a mí que me carga repetir la fórmula. Hay veces que yo he hecho la misma obra en años de diferentes y siempre la hago distinta. Fórmulas diferentes. Fórmulas diferentes, que nada puede ser igual, porque uno reponer, claro, eso es fácil, pero hacer un montaje de la misma obra que tú la pensaste, que la creaste, escenografía, toda la cuestión, y actores, y después la vuelves a hacer, siempre tiene que ser distinto, Salen nuevas cosas. porque siempre uno está en otra época. Es lo que me pasa a mí, yo siento que, claro, ahora lo puedo hacer mucho mejor, porque tengo más experiencia, y Escena de la vida conyugal era una obra que yo quería hacer y me las ingenié hasta que me vendieron esos derechos y lo pude hacer con Osvaldo y la Cecilia. ¿Ensayaron en pandemia o idea mía? No, esa era otra. Sí, Ya, no, pero perfecto. escena, justo nos tocó que vino Darín a Chile a dar la misma obra, nos fue igual de bien, fue un éxito rotundo y trabajar las emociones, más sutil, más contenido, el universo de Berman, que me fascina. Un Dios salvaje también, que trabajé con la Magdalena, la Vera González, Claudio Valenzuela y Álvaro Pacul. Es que desde la dramaturgia esa obra ya es muy potente. Claro, entonces, Después la dirección, la interpretación. otro desafío también, las parejas con toda esa violencia contenida en estos tiempos. Que bien explicado. Muy Violencia contenida en estos tiempos. Muy difícil. Violencia sonriente. Estábamos Sí. todos hirviendo para solucionar un problema social de niños, pero desde el hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué quieres? ¿Un café? Y adentro estábamos todos con su Dios salvaje, con su verdad, teniendo que resolver algo importante que tenía que ver con los hijos. O sea, esa es una comedia, Sí, claro. ¿verdad? Pero la comedia es muy inteligente porque aborda grandes contenidos importantísimos para la sociedad, para la humanidad, pero a través de la risa permite que el público abra el corazón para que eso entre de una forma fluida. Entonces, te reíste, lo pasaste bien, no tienes resistencia y luego sales de la obra como, ¿cachaste, güey? Sí. Claro, El medio Y mensaje. otra obra Bueno. que a mí me gustó en pandemia hacerla fue La Casa Bernarda Alba, ¿Ya? que eso también me propusieron hacer teatro digital. Yo decía, ¿cómo se hace esta weá? Teníamos que Tiene una cantidad de sobrevivir. cámaras Teníamos y- que sobrevivir los actores. Entonces era una weita y cada uno en su casa y la forma de que cada uno se grababa y cómo se editaba. ¿Qué heavy? No, fue súper Sí. heavy, pues si los actores teníamos que sobrevivir, el gremio. En la pandemia, pues no había trabajo. Entonces, una obra que amo,
y que no pierdo la esperanza de alguna vez hacerla en vivo, porque es preciosa, y cada vez que la veo la tengo acá, me la sé entera, y sé dónde la cortaron, y sé cómo la hicieron, porque la conozco muy bien. Es una obra... La casa de Bernarda Alba. Claro. Clásico. Clásico Federico García Lorca. Y bueno, en una tarde, así como, ya, ¿cómo se hace? Ya, te apaño, ya, listo, elenco. Esa misma tarde tenía la obra, pesqué la cuestión y empecé a llamar a todas mis amigas. Ver el elenco. Todas actrices. Sí. Yo trabajé ahí también. Sí. Y el rolo hacía la abuela. ¿Ya? ¿Cachai? Y... Ay, rolito. Preciosa, quedó bella. Cuando la vimos, te digo que no lo hubiera podido lograr sin el elenco que trabajé. Bueno, está la Magdalena, Cecilia Cucurella, la Vero González, que ha sido una poncia maravillosa. Estaba la Mónica Aguirre, la Caro Carrasco, la Laurita Prieto. Camila. Sí, un montón de... ¿La Camila estaba en No, la casa? No, la otra que hicimos en pandemia. El enfermo imaginario. Lo que pasa es que escogiste muy bien la obra para este formato que yo creo que a todos los actores nos hizo un poco ruido, ¿cachai? Estábamos millones de actores, no solamente los elencos de Chris. Muchos elencos están haciendo teatro digital en computador, ¿cachai? A través de pantallitas, para que el arte continúe, para sobrevivir, para un montón de, ¿cachai? Y aprendiendo a cómo hacerlo, para que no sea una chacota, ¿cachai? Y al escoger esa obra, amigo, la chuntaste mucho porque es de emociones contenidas. No, y además, todo me decía, bueno, pero acá me debiera parar. Es que no te podéis parar, po. Claro. Es que necesito moverme, es que no te podéis mover. Teníamos que todos vivirlo sentados al frente del computador. Claro, y acá, atrás... Ah, claro. Sí. Sí, po. Claro, no podía hacer lo que imagínate generalmente hace No. mucho el actor. Todo po. lo que el cuerpo grita en un golpe de mesa, en un Nada, salir tiene que corriendo, transformarse en era facial. como, era en la intensidad de tus ojos, de Oye, tu mirada. esa obra tiene una escena que es cuando están todas comiendo y invitan a la vecina, amiga Bernarda, a comer. Hicimos esa cena, cada uno en su casa, y después se editó y comía una, agarraba el plato, la otra retira. Se veía todo. Textos, tensión. Y toda se ensayaba y después cada uno se grababa en la casa y lo mandaba al editor. No, esa cosa. Y también hicimos El enfermo imaginario, que también otra obra que a mí me encantó, que yo la había visto en el Teatro Nacional. Y también era un montón de gente con una estética muy linda que la armó la Aranza Bodenhofer, que era muy blanco así, pero con mucho color. Cada uno tenía una estética del color, que eso era muy lindo. El rolo era Argán, el principal. Y también no lo hubiera podido lograr sin ese elenco. Fue maravilloso. Fíjate que El enfermo fue la obra más exitosa que tuvimos en pandemia. Se vendió. Oye, y No me perdón que preguntes te lo cómo. diga, pero imagínate el agradecimiento del elenco, po. Pandemia, o sea, todo el mundo complicado desde su situación personal, Claro. los actores desde la nuestra, ¿cachai? ¿Cuántos años vamos a estar en esto? No Claro. fueron meses. Sí, po. Y que el director, que siempre nos ha dado trabajo, que siempre se ha movido no solo para nosotros, sino que para que el teatro llegue a las personas, Arica, Punta Arenas, a cada región del país, para darnos trabajo, para hacer teatro, para comprar derechos, para los dramaturgos, que sus obras se vendan, para en pandemia, donde todos íbamos a morir quizás un poco artísticamente, te llame Cristian Villarreal y te diga, Maidita, vamos con teatro digital, te tengo un personaje para la casa de Bernarda Alba. Este weón es emocionante. Eso es propósito. Claro. Eso es propósito. Oye, yo lo que no podía creer... Y la vendía la obra. Cuando la hueá estaba hecha, el estreno. Puta, yo decía, yo estoy en mi casa y los estrenos yo siempre termino así cabrón en el suelo, porque todo el día que entre la producción, entre los invitados, entre el cóctel, entre que llegó este, que llegó el otro, yo en mi casa mirando la función. No, y también hice una obra por Zoom en vivo, que era el último conversatorio de Marco Antonio de la Parra con mi querida Shlomit y el Alexisi. Oye, una hueá que le hicimos en vivo, o sea, fallar internet, cagamos. O sea, ahí estaban en el teatro, Sí. pero No, el público no. Estaba cada uno en su casa. Ah, ya. Entonces, Ah, cada pero uno... no era grabado. No, entonces Ya. estaba todo...
había que tener muy buen computador, ensayos de internet, ensayos de micrófono. Claro, porque te queda la cagada. No, Una falla te queda la cagada. y cuando... ¿Cuántos actores? ¿Me corrí el plano? Dos. ¿Estoy bien? ¿2? Dos. Ya. Bueno, porque tenéis 2 posibilidades de que falle en vez de 5. Sí, no, pero el cambio de vestuario, el paso del tiempo, no, era increíble. Y tenía unos efectos especiales, porque era una hueá de unos helicópteros, no sé cómo lo hicimos, pero ahí la parte técnica era fundamental. Y el gallo se manejaba bien, y bueno, era el de la Finisterra, así que ellos fueron uno de los pocos que lograron hacer obras en vivo durante la pandemia. Pero hice como 6, 7 obras durante la pandemia. Pero te digo, la Casa de Bernarda Alba para mí es maravillosa. Qué increíble cómo el teatro y el arte se les ha ingeniado para continuar, ¿cachai? Sí. Lo importante que es, o sea, es Sí, el cuerpo y el alma diciendo no nos van a detener. Sí, pero una lata, que no haya que no tengan un apoyo fuerte de parte de los altos estándares del país, como por un poco lo que estábamos hablando, para poder cambiar un poquito el concepto, entender un poco, integrar más ¿Y cómo se el arreglaría concepto. todo? No solo las artes, Sí. no solo la vida de los actores, Sí, socialmente, sí. las personas que Socialmente. trabajan en cosas nada que ver con esto. Son cosas que importan, es que estamos gastando la plata en weas, po, En en weas, vez de claro. gastarla en cosas que importan. Yéndome un poquitito, que me quiero ir a una parte importante, me Sí. quiero ir a algo humano, me quiero ir a una parte tuya. Sí. Si vemos tu espiritualidad, tu entrada hacia ese mundo o no, sí o no, Sí. en algún suceso de tu vida algo ocurrió, algo pasó, conectaste con la espiritualidad, ¿de qué forma? ¿Me podías hablar un poco ¿A través de del ese? teatro o de...? A través de, no, tu vida, estoy hablando de ti, Cristian. Sí, claro, mira, yo el año 2010 me diagnosticaron linfoma de Hodgkin. ¿Ya? Había enterrado a mi papá y me diagnostican al mes linfoma de Hodgkin. Y bueno, creo que esta weá, cómo se enfrenta, bueno, la quimioterapia y toda la cuestión. Y yo me puse a escribir una obra de teatro, un espectáculo, mientras me hospitalizaban 5 días, 24 horas, me pasaban droga. Entonces, me pasaban droga durante todo el día, que los brazos, no es que me las jale, señor. ¿Qué año fue esto? 2010. 2010. chuta. Y yo, en mi rato de ocio, dormía algunas horas y lo demás escribía. Un espectáculo sobre María Félix. Pensé qué es lo que a mí más me gustaba, más me emocionaba. Y ella no se acuerda, pero siempre me decía, recuerda siempre cosas bellas. Y cuando a mí me pinchaban para agarrar la vena, para ponerme la vía y toda la cuestión, siempre pensaba en cosas bellas. Siempre frente a esta cosa dolorosa, yo siempre imaginaba mi teatro, siempre mi teatro, siempre mi teatro. Y escribí un espectáculo sobre María Félix con la Carmen Prieto y un músico. Se llamaba María Bonita. Entonces, que partía contando de María Félix viendo su propio funeral y contando ahí todo de su vida. Era una dramaturgia muy primaria, tuve muy buena crítica, lo hice hermoso. Salía de la terapia, después de los 5 días me iba a mi casa a dormir y el otro día estaba en el teatro ensayando. Yo creo que no hay nada más espiritual que eso. Yo dije, ¿qué es lo que me salva a mí? El teatro. Sí, pues no ¿Cómo puedo el teatro? Yo ya lo conocí ahí. Y ¿Cómo? fui parte de un elenco Sí. y como él siempre estaba, después de quimio incluso, ensayando, fue súper duro, porque imagínate todo lo que lo queremos, todo, y el teatro te dio la vida. Sí, claro. Y él iba igual, en el estado que estuviera. Y una vez estaba internado, porque tuvo altos y muy bajos también, Sí. y ¿cachai? Fue una enfermedad difícil y larga, ¿verdad? Y una vez teníamos función en Villarrica con la obra Posparto, con la Natalini Blue, la María José Campos y yo. Y realmente el médico le dijo, disculpa, yo no te puedo dejar salir de esta internación. O sea, olvídate. ¿Ah? Yo creo que él insistió un poco, pero le dijeron, cero posibilidad. O sea, casi que legalmente no te puedo dejar salir. Hizo para que fuéramos igual. Hizo toda la producción para que fuéramos igual. No para que las actrices tengan su trabajo ni para cumplir por el público, sino que para que el teatro se siga moviendo. Y con el mierda, antes de salir a escena, creo que le mandamos un audio o le llamamos por teléfono y nos dijo gracias. Gracias por estar ahí mientras yo estoy acá.
Bueno. y permitir que el teatro siga teniendo vida. Yo con la Campo y la Niclú hacía una obra, pero con todo el amor. Claro. Así es el teatro para este hombre. Entonces, claro, te conecta con algo que tú decís, bueno, soy capaz de vivir, y ¿cómo puedo vivir? Con lo que más me salva. Y a propósito de eso, claro, me acuerdo también tuve un momento muy difícil, que no me daba la terapia y la doctora me dijo, ¿sabes qué? No, te que quedar. Le dije, no, tengo una gira que organicé todo para que todos montaran, hicieran, viajaran. Yo lo único que me levantaba al aplauso. Y miraba cuando montaban. Yo decía, oye, se les olvidó a esta hueva, esto, me iba a acostar. Le llegaba el aplauso y me iba a acostar. Mira, ni comía porque estaba flaquito, pero viajé y yo le dije, porque si yo sé en el teatro me muero. Y escuchaba, fíjate, hace muy poco a Luis Brandoni, que es un actor argentino que se acaba de morir, muy importante, y decía, el teatro lo puede todo, el teatro es sanador, yo sin hacer teatro me muero. Y a propósito que le preguntaban cómo a su edad usted haciendo 2 funciones, él decía, yo tengo que hacerlas. Entonces, porque uno... Esa es tu fuerza de Te vida. da la vida. Sí, por Y aparte supuesto. todo Esa esto es tu fue fuerza de respondiendo a tu vida. pregunta de qué cosas de su vida lo han llevado a la espiritualidad. Sí. O sea, te habló de su vida personal, la Sí. enfermedad, la unión al teatro, ¿cachai? Sí. Y cómo eso te hace un ser tremendamente espiritual, donde te hace descubrir a través de las profundidades del dolor, de la cercanía a la muerte incluso, todo lo que eres, lo que te hace bien valorar y desde ahí seguir, renacer, digamos. Sí, por supuesto. La enfermedad a mí me Con lo que me realmente te enseñó, bueno, algo que alguna vez uno lo tiene claro, pero cómo lo llegas a vivir, te sitúa. Aquí no tienes nada, tienes tu oficio, que es lo que más te gusta, que es un papel que está escrito y tú tienes que ponerlo en escena. ¿Cómo lo haces? ¿Me gusta eso o no me gusta? Sí, pues claro, tú lo amas. Pasa una cosa súper para nosotros con el teatro, ¿eh? Una cosa especial. A mí me puede doler todo, te pasan miles de cosas, todo, pero yo llego a ensayar y llego a función, pero tengo 30 años menos de los que tengo. Pasa algo mágico. A mí Claro. se me han olvidado, se me han quitado jaquecas, pero jaquecas, así Pero es que tú complicadas. vivís con porque- jaqueca. Ah, mentira. No, tengo muy pocas jaquecas. Mentira, Antes de mentira. esconderme. Ella cuenta todo. Espérate, déjame Un día contar. antes de. Porque tú sabes lo que hizo la última vez que hizo esta mujer que está al lado, esta amiga del Me alma. conoce. Me escribe y me pone, pero nada más, no me había escrito en todo el día, me pone, me llegó la regla. No le puse hola, ¿cómo está? Y nada. Me llegó la regla. Impactadísimo de su cristiano sin padre. Y yo le digo, oye, ¿qué querés que haga con esa información? ¿Qué hago, weón? ¿Dónde me la saco ahora? No, pues tú tienes que contestar y ponerle un signo de pregunta. Claro. A él también lo llamo cantando. Ah, ¿sí? Amor de mi vida. Y él me escucha hasta que pare y después empieza la conversación. Entonces digo, llama y de ahí que... Sí. Bueno, yo he estado complicada por jaqueca antes de, me acuerdo porque era una jaqueca, no estoy hablando de un dolor de cabeza. Mario Infiel en el San Ginés. Estaba complicada cuando se te cierran los ojos, cuando tenés la frente acá, ¿cachai? Y a perrar nomás, fui con vestuario, ¿cachai? Ah, no, Siempre pero... pasa lo Y mismo. entré a escena y se me olvidó la jaqueca. Pero también, ¿Cachai? pero, Se fue. además, el estar en el teatro, tener función, hace que tú también, todo se aliviane más. Ese problema se abren puertas, te enseña. El teatro te enseña, el teatro te pide todo, te exige todo, a veces no te da nada, te quita todo, a veces te da mucho. Y esos son los vaivenes. Pero sigue vivo. Pero sigue vivo. Bueno, el Tito Noguera decía, no va a morir nunca. Brandoni también decía, es el único, uno de los pocos oficios que queda en el mundo que es artesanal. Ay, qué cosa más linda. Qué cosa más linda que es lo único, como lo que hablábamos con la Fran, que es lo único que la inteligencia artificial no va a poder No, reemplazar. nunca. Porque es con actores
y en vivo. Y lo que está Claro. pasando ahí, Claro. ¿cachai? Además hay en la tele se puede reemplazar, el cine con el dolor de mi alma se va a poder reemplazar quizás. El teatro es imposible, No, imposible. aunque digan, y cuando hagan robot, no, porque el teatro es una experiencia humana, en vivo y en directo, que cuenta una historia. Oye, y a mí irreemplazable. que me encanta también el hiperrealismo. Que de repente lo hasta me dice, esto va a durar mucho. Le digo, ¿qué les importa esa hueá? Vivan la cuestión que tienen que hacer. Esa es la experiencia humana, que estáis sufriendo, estáis dándole todo el amor del mundo al otro personaje. Esa hueá, vivirla, cuando tú decís, hasta ahí, digo yo, se apagó la luz. Esa hueá es como La todo. luz en el ¿Viste? teatro es un personaje. Y para entender un poco tu mente, que me gustaría poder entender un poquito más. No, ¿Cómo, pero- cómo tú le sacáis el mayor provecho a los actores? ¿Qué es lo que visualizáis? ¿Qué es lo que, Buena pregunta. cómo conectáis? ¿Cachai? ¿Cómo trabajáis eso? Bueno, se trabaja porque los conozco mucho. Generalmente, salvo la gente nueva que puede aparecer en algún Pero tienes momento. buen olfato. Pero claro, Entonces, sí, en poco para tiempo los llevas a conocer. que me tinque alguien, tiene que, claro, pasarme algo, porque yo sé perfectamente lo que puede dar cada actor. Y a veces nos sorprendemos todos, porque a veces te da algo que es más impensado de lo que tú pensaste. Pero claro, uno se va imaginando, uno tiene una idea preconcebida de la obra, pero esa idea yo trato de aguantármela lo más posible, pero con toda la calma. Tú dices, ya, hazlo, y oye, vaya a entrar y, no sé, pues te vayas a sentar y te vayas a caer de la silla. Hay miles de formas. Ay, pero la silla la tomo con la mano izquierda, la mano derecha, llego a la mitad de la, haz lo que tú quieras, pero hazme esa cuestión. A mí me encanta esa forma de dirigir de Chris, porque él tiene esa idea preconcebida, como dice, pero también deja una puerta siempre abierta para cuando se pone a ensayar, para ver qué a través de su dirección le entrega al actor. Claro. No es un absoluto. Claro, porque me pasaba antes que yo tenía todo Y planificado. luego limpiemos. Claro, tenía todo planificado y de repente se me trancaba la cuestión, porque el actor no te daba la cuestión, te decía, ay, ¿y cómo lo digo? ¿Y hasta dónde camino? ¿Y aquí me siento o no me siento? Ah, pero va a haber una luz acá, porque el actor empieza de seguro, porque quiere saber todo. Ay, pero no hay oscuridad. No va a haber oscuridad. Porque ahora, además, los nuevos tiempos que hace que de repente vaya a los lugares y la iluminación es la iluminación del día. O de la noche, o está en un lugar que hay 4 focos todos locos puestos y tenéis que hacerlo. Es que lo que él está contando también es una forma muy actualizada, no por lo mismo la mejor, digamos, es una nueva forma obvio. de dirección. Porque esos actores que está contando él que dicen cuántos caminos, cuántos no sé qué, no es porque estén inseguros, sino que también, para que sepan, en la escuela nos enseñan 3 pasos, miro abajo, horizonte, hacia arriba. En esa mirada hacia arriba empiezan a cubrir la emoción y cuando dices el texto, entra, suena la puerta. ¿Cachai? Heavy. Pero esta es una nueva propuesta porque todo va avanzando, van saliendo nuevos hilos y que Chris toma mucho, que es como empelotémonos, caigámonos, saquémoslo todo, ¿cachai? Sí. Desgarrémonos y luego él va limpiando, Qué lindo. ¿cachai? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ahí hay que recoger los zapatos. Te tengo sangre. 3 preguntas. Dime. Importantes. Dime. Importantes que ya estoy como en una parte que ¿Vas a las teatro, preguntas. Ariel, ya? Sí. Estoy en una parte que las Me preguntas encanta, salen solos. Dime. Salen solas. La primera, si pudieses darle un consejo a algunas personas que van a partir con esto del teatro, que tienen mucho miedo, que no saben si pueden vivir de esto, desde tu experiencia que hiciste esto de una forma que ya puedes vivir de esto. Sí. Y también un consejo a las personas que a lo mejor no están pasando por un buen momento dentro de la estructura, dentro de la misma estructura. ¿Qué consejo les daría? Oye, mira, lo que me estáis diciendo, el otro día escuché a la Anita Rips que dijo algo maravilloso. ¿Ya? ¿Usted quiere ser famoso? No estudie teatro. Sí, ¿para qué va a hacer gastar plata a los papás? Ujú. Porque el teatro es, Disciplina. o sea, el 90% es trabajo, Ajá. talento, disciplina, llegar a la hora.
Llegar con buena cara, con buena disposición, dispuesto a abrir tu corazón. Porque si no lo abres, pucha, uno tendría que ser, no sé, inventarte que tú vas a poder hacerlo. Y claro, puede salir técnicamente, lo puedes hacer, pero con verdad. No tendría vida. Pero cuando tiene verdad es esa lágrima y ese, tienes que llorar, llores, te desplomas sobre la mesa. Como bodas de sangre. Es hermoso. Ay, ya quería llevar la conversación por otro lado. Me gustó. Y lo otro, que si la gente estaba mal, bueno, vea qué puede hacer con su vida. Invéntese un taller. Lea. Hay tanta cosa gratis en Santiago. Hay tanta película, tanto instituto cultural que da un montón de ciclos. Hay obras de teatro que también son gratis. Es cosa de informarse, de conectarse. Entonces, todo ese tiempo que perdimos conectándonos con las actividades culturales. Uno está suscrito a miles de cuestiones que hay actividades todos los días. O sea, yo siempre pienso que uno podría armarse como una agenda semanal de actividades. Y la cultura, pucha, ¿qué importa? Te va a hacer bien y te va a nutrir. El enfoque y la pasión. Sí, pero yo digo, para la gente que está deprimida, que necesita, de repente tú veías una película, tú decís, hoy lo que me pasaba a mí era esto, o sí me va a abrir a, sí, hoy día voy a tomar la decisión. O de repente una obra de teatro que hicimos hace 1000 años atrás, Educando a Rita. Y estábamos en la estación central y una niña se nos acercó y iba a estudiar peluquería, que la obra es una mujer que es peluquera, que entra a estudiar a la universidad. Y estudió peluquería. Y siempre por ahí aparece, que ya está mamá con hijo, bla, 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 bla. Y aparece. Pero la obra fue la que le dijo, esto es lo que yo puedo, esto es lo que me acerca. Y logró su vida. Si lo lograste, puta, la raja. Sí, el teatro inspira, motiva, sana, muestra, te hace ver. Sí, mucho. No, sí, hermoso. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¡Qué bonita pregunta! Como un hombre de teatro. Honesto, trabajador. La Gabriela Medina, que una gran compañera de camarín y una tremenda actriz, amiga mía, siempre decía, porque una vez hablamos de cómo queríamos, lo mismo que me preguntaste tú, y ella dijo, no que era la mejor actriz, sino que era una buena trabajadora de teatro. Se lo ganó con creces la Gaby. Esas señoras te enseñaban responsabilidad, estudios, disciplina, amar esto contra viento y marea. Yo me acuerdo que la primera vez que trabajé con ella, nos tocó función ver muy noche en el conventillo chico. Y yo veía y yo pregunté, ¿se van a hacer las 2 funciones? Casi me mató. ¿Cómo? Eso no se pregunta. Los actores mayores entran al teatro y van al camarín a armarse, no preguntan cuánto público. No quiere decir que sean más o menos inteligentes, sino que aman su profesión. Y eso es lo que hay que llegar. En estos tiempos, lo importante es, si llegaron 20, es poder hacer la mejor función para los 20. Con 100 la haríamos mejor, pero la tenéis que hacer. Esa gente salió de su casa, atravesó en bote todo Santiago, llegó, la hizo, para llegar a verte, y tú tenés que hacerlo. La mejor función, sí, igual que cuando llegan 200 personas. Claro, entonces es importante eso, y todo eso se ha ido perdiendo, pero bueno, a mí me gusta recordar a los maestros que pasaron, porque algo dejaron en uno. Yo me crié en eso, de ahí aprendí, de ahí uno salió, entonces es importante. ¿Y qué pasó? Salud. Sí, espérame, que decido una más. Caché. Pero es que esta para mí es súper importante. Si pudiéramos volver al Cristian de los 20 años, Sí. ¿qué mensaje le daría ahí? Hoy con toda tu experiencia. Que no se crea la muerte, que no se crea la muerte, sí. Pues. Sí. O sea, claro, yo a esa edad todo lo podía, todo lo hacía, no me importaba nada, andaba en un teatro en Bermuda, en otro en noche, y hacía 2, 3 obras en un día. O sea, tenía 3 obras distintas instaladas. Ahora digo, ¿cómo lo hice? Hay cosas que no debía haber hecho, obras que no debía haber hecho, pero las hice y eso fue un aprendizaje y una experiencia. Ahora con la experiencia que tengo,
claro, hubiera hecho otras cosas, pero no creerse tanto en la muerte. Pero yo también creo que no tenía experiencia, pero tenía algo que me ha servido para mí, para mi vida. Tuve una predeterminación, que yo dije, el teatro va a ser mi vida, cueste lo que cueste. O sea, para mí, yo nunca he involucrado en lo personal a nadie. Así soy yo. Yo puedo ir con mi gato, yo y mis libros, y poder hacer teatro. Oye, yo creo que tenemos que... Es una propuesta, porque con Chris nos hemos estado ojeando y llevamos 70 minutos. Eso porque la conversación ha estado increíble, porque yo creo que tenemos que cerrar con Alma Salud. O sea, cerrar ahora y que Alma Salud cierre el capítulo. Es importante, ¿sí? Demos un cierre después, un cierre cortito. Sí. Pero es importante lo que tuvimos hoy día. Tenemos una persona muy, muy importante del rubro, que nos está contando algo que para mí es maravilloso, y para las personas ¿Qué también. pasa esto? Se nos pasa el tiempo. Y para las personas también es hermoso. Uno tiene 25.000 millones de preguntas más que hacerte, pero no nos calza el tiempo. Hay algo que es súper importante, la experiencia que nos da la vida, por eso te hice esa última pregunta, es fundamental. Porque cuando fuimos jóvenes no aprendimos todo, Sí. y nos mandamos tanta cagada. Sí. Y la pasábamos nomás. Y que también es tan importante, porque es parte del crecimiento, es parte del proceso, ¿me entendí? Pero qué rico haber logrado entender todo esto que es tan lindo. El mensaje, claro, lo vamos a mandar después, así que vamos ahora a un mensaje, a un comercial con... A una relajación con Alma Salud. Con Alma Salud de Las Condes. En Alma Salud creamos un entorno único. Aquí cada detalle importa. Desde los aromas que te reciben y la música que te envuelve hasta la calidez de nuestro equipo. Somos un centro especializado en masajes, tratamientos estéticos y faciales, dedicado a acompañarte en cada paso. Porque no solo brindamos un servicio, ofrecemos una experiencia profunda de conexión, cuidado y contención. En un mundo muchas veces hostil, todos merecemos un lugar seguro para recargar energías, sanar y volver a nosotros mismos. Te esperamos en Alma Salud. Un rico masaje, una rica limpieza facial. Te voy a invitar a que vayas a un masajito ahí arriba de Alma Salud. Pero vaya a quedar maravilloso, es espectacular. Vaya a quedar loco. Tenemos unas promociones buenísimas, así que ahí hay que decir en www.almasalud.cl como salía en el comercial. Oye, qué grato, qué hermoso capítulo, lo he pasado genial. La verdad que me encantó que hayas venido. Gracias a usted. Me encantó a ti escucharte hablar de teatro, tan interesado, amigo. Yo sé que eres amigo mío hace miles de años y que cachai un poco, pero ¿cómo te preparaste para este capítulo? Gracias por darle importancia a las artes y a la cultura, porque la tomaste en serio. Dijiste, chuta, no cacho mucho, pero tú sabes que es algo muy importante. Muy importante. Por lo tanto, te preparaste para este capítulo. Yo no había visto esto en el Llevo unas preguntas totales, ¿cachai? Entraste al tema, ¿cachai? Tú siempre has dicho que el teatro y las artes debería estar en el colegio. Entonces, siempre. Yo te dije, te voy a traer el director de teatro Cristian Villarreal, que mueve teatro, hace teatro, y para ti fue estudiar, es que fue para mí, aprovechar el capítulo. Yo siento que esto es parte del crecimiento como país, el crecimiento hacia nuestros hijos, el crecimiento hacia la cultura, el crecimiento hacia nosotros como seres humanos, de todo lo que vivo, del amor, del cariño, del entender, del abrazarte, todo eso es arte. Entonces, todo eso es si no somos capaces de entenderlo, no somos capaces de ver el problema desde el centro, para poder solucionarlo y que todo fluya y que todo salga bien. Entonces, desarrollo social. El mensaje está claro. Depende ahora de ustedes. Es claro, depende de allá, depende de los altos estándares, cómo gestionamos para que esta cuestión funcione. ¿Entendí? Pero para que seamos seres humanos mejores. Oye, agradecerte, Cris, con todo el corazón por tanto y por estar acá también. Y también mandarle un mensaje a todas las personas del gremio, a los actores, a las actrices, que gracias por ser, por pertenecer
por estar haciendo. Por estar siempre. dando la batalla. Y lo digo con toda la empatía, sabemos de lo que hablamos. Y gracias a las personas también que valoran esto y para que se siga expandiendo, porque vean este programa, es algo importante. ¿Cómo te sentiste? Estupendo. Estupendo, se te olvidaba la cámara, total, nos faltaba café. Pero mate. lógico. Se nos acabó el café hace rato. Chuta, sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. No, gracias a ti, gracias a todos ustedes por escuchar y por seguirnos. Compartan este hermoso capítulo Fue y como un homenaje. me suscríbanse. encanta. Suscríbanse al canal, Sí, ¿verdad? es que es un al hombre canal. importante Sí. que ama lo que hace. Un besito grande y muchas gracias. Volver a ti. Gracias. Cris.